Hola Melanie, buenos días a usted y a quienes nos sigan a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio, así como nuestras redes sociales. Efectivamente, llevamos ya casi 15 días en que el dólar viene experimentando un alza continua. En este momento el precio de la venta está en 587 colones. Y pues, ¿cómo explicar esta situación que han dicho las autoridades y pues cómo lo interpretan los especialistas? Justamente el Banco Central asegura que esta alza se debe por la época del año, el deterioro de las finanzas públicas y la ausencia de un acuerdo para resolver el proyecto fiscal del país, que son algunas de las razones que estarían influyendo en esta alza considerable del precio del dólar. Pero para analizar esto y hacer una lectura más profunda sobre esto, nos acompañan ya los economistas Luis Paulino Vargas y Melvin Garita. Gracias por acompañarnos a ambos. Y bueno, como les decíamos, las razones o algunas de las razones que da el Banco Central para esta alza que se ha dado en estos días ha sido, aseguran, por la época del año, un tema de estacionalidad, es lo que mencionan ellos, el deterioro de las finanzas públicas y la ausencia de un acuerdo para resolver el problema fiscal. ¿Qué tan cierto es esto que afirma el Banco Central? No sé si empezamos tal vez con don Luis Paulino Vargas. Buenos días. Buenos días, César y Melvin. La justificación del Banco Central atribuyéndolo a la estacionalidad no es muy convincente, porque aunque efectivamente esa estacionalidad existe y agosto usualmente hay una mayor demanda de divisas, pero es evidente que comportamientos como el que el tipo de cambio ha registrado este agosto no son usuales, o sea que en agosto se registre en cuestión de relativamente pocos días un incremento de unos 17 colones, pues es, digamos que un hecho excepcional, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, la atribución del asunto a una cuestión de estacionalidad no resulta demasiado convincente, porque si eso fuera así, todos los agostos lo veríamos comportarse de esa manera, y no es cierto, no se comporta normalmente de esa manera el tipo de cambio. Ahora, uno puede manejar varias hipótesis de qué es lo que está ocurriendo. Sí es posible, a mí me parece de recibo la idea de que la situación fiscal y toda la incertidumbre que hay alrededor de la situación fiscal, la discusión aquí en la Asamblea Legislativa, etcétera, estaría generando algún grado de temor, y entonces gente, inversores o ahorrantes que están mejor informados, porque el común de la población apenas sí se entera de eso y no tiene ni idea de para dónde van las cosas ni qué efectos pueda tener, pero esa gente que sí está un poco más informada habrá quizá optado por dolarizar sus ahorros, y eso habría generado una presión sobre el tipo de cambio, y podría ser una razón que esté incidiendo en esta alza que ha registrado en estas últimas semanas. Y una segunda razón que no podríamos descartarla, aunque habría que investigarlo un poquito más a fondo, es que nos estén afectando los movimientos que se están dando a nivel internacional. Hemos visto, por ejemplo, la situación, la caída aparatosa de las monedas, tanto en Argentina como en Turquía y en algunos otros países, pero principalmente Argentina y Turquía. Hay un movimiento a escala mundial que tiene que ver con el hecho de que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central estadounidense, que es el banco central más poderoso del mundo, viene siguiendo una política de aumento en las tasas de interés, que ha sido una política manejada con muchísima gradualidad a lo largo de un periodo bastante largo. De hecho, empezó ya hace más de 2 años que la Reserva Federal empezó a ajustar hacia arriba las tasas de interés, pero ese movimiento se ha, digamos, vuelto un poco más resuelto, un poco más decidido en este año 2018, y eso ya va introduciendo cambios a nivel de los movimientos de capitales a escala mundial, que es uno de los factores detrás del descalabro en Argentina y en Turquía, y que uno no puede descartar, aunque insisto, creo que hay que investigarlo un poquito más, que también esté incidiendo en la situación que hemos visto registrarse en Costa Rica estas últimas semanas. Don Melvin Garita. Sí, y bueno, buenos días a todos ustedes y a nuestros televidentes. Hay un punto, y es que es necesario ponerle, como se dice popularmente, el cascabel al gato.
en el mercado cambiario costarricense existe un problema, un incentivo perverso, que es que muchos participantes del mercado financiero se benefician cuando el tipo de cambio aumenta. Esto se debe a un aspecto técnico que los reguladores tienen que atender, y el Banco Central, como parte de estos reguladores, tiene que revisar, y es algo relativamente técnico, es un tema contable que se llama la posición en moneda extranjera. En general, la posición en moneda extranjera de muchos participantes es positiva, hasta un 100% de su patrimonio, y eso nació como una forma de proteger el patrimonio de estos inversionistas, de los dueños de los bancos y de otras instituciones financieras, y lo que se tiene que hacer es que esa posición sea cero, y es un cambio regulatorio básicamente, y que el patrimonio se los permita tener en dólares. Con esto nosotros eliminaríamos ese incentivo perverso, y para ponerlo en palabras bastante sencillas, yo uso la analogía de este famoso jugador de fútbol Neymar en el mundial pasado, ¿verdad? El tipo de cambio no es que se cae, sino que aumenta con solo que lo toquen un poco, y si uno observa las estadísticas, el 14 de agosto del presente año entraron cerca de 40 millones de dólares a las ventanillas de los intermediarios cambiarios, y el tipo de cambio básicamente ni se inmutó. Con salidas similares en cuestión de 2 semanas, estamos teniendo un aumento de 17 colones. ¿Por qué? Porque existe ese incentivo de muchos participantes que tienen un brazo importante, que tienen un poder importante en ese mercado, para que el tipo de cambio no disminuya y únicamente aumente. Este es un tema que los reguladores tienen que atender, y ya otras plazas en Sudamérica y en Europa lo han resuelto con esto, simple y sencillamente permitiéndole a los socios, a los dueños de los bancos, que tengan su patrimonio en dólares y que la posición en moneda extranjera sea cero. Con esto ya eliminamos ese incentivo perverso. El tema de las finanzas públicas es importante. ¿Por qué? Porque definitivamente genera incertidumbre, y ante la incertidumbre la gente se refugia en monedas fuertes. Una moneda fuerte por definición es el dólar, el euro y algunas otras que todavía siguen dando vueltas en el mercado internacional. Sin embargo, el tema de incertidumbre, que no es racional, sino es simplemente la gente actúa por miedo, pues es difícil de medir. Cuando uno observa, y eso, digamos, tratando de hacer un análisis más riguroso del problema fiscal, observa si el déficit fiscal está generando algún tipo de déficit en la cuenta corriente, que es lo que nos debería de preocupar, uno se observa que es insignificante, e incluso la dinámica del déficit fiscal más bien hace que se presione el tipo de cambio hacia abajo, y eso es importante, porque el financiamiento que está obteniendo el gobierno, una buena parte es en dólares, y la mayoría de los gastos del gobierno son en colones. Entonces esos dólares que recibe los tiene que cambiar a colones, presionando incluso el tipo de cambio o liberando presiones del tipo de cambio. Entonces, sí, el tema fiscal es un tema que tenemos que arreglar, genera incertidumbre, como todos los costarricenses lo saben, la gente no quiere consumir, no quiere invertir, la actividad económica deja de crecer, y hay menos oportunidades de empleo, aumenta la pobreza. Eso genera incertidumbre, y la gente quiere cubrirse, digamos, de perder parte de sus ahorros, que el valor de sus ahorros se pierda. Sin embargo, si uno revisa a conciencia los números de la balanza de pagos, encuentra que el déficit fiscal no es lo que esté presionando el tipo de cambio en sí mismo. Eso en economía se conoce como los famosos déficits gemelos, y en Costa Rica no tenemos ese problema. El tema claramente es de incertidumbre, y de que la gente prefiere protegerse y esperar, como se dice popularmente, que pasen los nublados del día para determinar si vuelven esos ahorros que tenían anteriormente a colones. Básicamente eso sería el punto. Y si uno hace un análisis muy, digamos, de las estadísticas de entradas y salidas de divisas de todos los intermediarios cambiarios, observa que en el mes de agosto, lejos de ser un mes deficitario, fue un mes donde entraron más de 100 millones de dólares a los intermediarios cambiarios. Sin embargo, se distribuyó de una manera sumamente separada. En los primeros 15 días de agosto hasta el 14 de agosto entraron más de 160 millones de dólares a las ventanillas, y después del 14 de agosto, pasado el 15 de septiembre, que es mitad de mes, salieron alrededor de 50 millones. Entonces, si usted suma eso, tiene más de 100 millones entrando, pero como les decía, existe que esos 160 millones que entraron en 15 días
prácticamente no movieron el tipo de cambio, lo movieron 1 o 2 colones hacia la baja, pero salen 50 millones y tenemos esta sobrereacción del tipo de cambio al alza. Y acá hay que tener claro que también el nombramiento del nuevo presidente del Banco Central es un tema que se ha prestado para esta especulación y donde se especula o algunos actores pueden estarle apostando a que don Rodrigo Covero va a permitir que se presente más volatilidades. Sin embargo, y ya para cerrar, la volatilidad hay que entenderla para los dos lados, no es únicamente para que el tipo de cambio aumente, sino también para que disminuya. Y si don Rodrigo y el personal del Banco Central están con disposición a que la volatilidad aumente, esa volatilidad también tienen que permitirla hacia abajo. Y ahí las compras que hace el Banco Central en nombre del sector público no bancario son muy importantes y esas compras tienen que manejarse de tal manera de que permitan que el tipo de cambio también disminuya. Bueno, ¿qué tan determinante o protagonista es el Banco Central en la flotación del dólar, don Luis Paulino Vargas? Justamente el presidente del Banco Central había dicho que iba a permitir un poco más de movimiento en el dólar. ¿Cómo puede o cuánta incidencia tiene el Banco Central en la estabilidad del dólar justamente a propósito de lo que ha pasado estos días? Bueno, cuando a mí me han preguntado de este tema, yo lo que digo es que la única especulación razonable que a mí se me ocurre es que yo no anticiparía que pueda darse una devaluación significativa a corto plazo, porque el Banco Central tiene reservas suficientes para defender el tipo de cambio, para defender el valor del dólar. Tiene más de 7.800 millones de dólares todavía en reservas. Eso es un colchón más que suficiente para sostener por ahora el tipo de cambio. Tiene la otra herramienta que la utilizó ampliamente el año pasado cuando se dio una inestabilidad en el tipo de cambio allá por mayo, que el tipo de cambio se disparó de una manera similar, incluso hasta más fuerte de lo que hemos visto en estos últimos días. En mayo de 2017, el Banco Central, aparte de que empezó a comprar dólares en aquel momento para sostener el tipo de cambio, aparte de que empezó a tirar dólares al mercado en aquel momento para sostener el tipo de cambio, elevó las tasas de interés en un plazo muy cortito de tiempo, le dio un empujón hacia arriba a las tasas de interés. Y esa herramienta también la tiene ahí disponible, porque en contra de lo que los colegas economistas viven repitiendo eternamente, de que el déficit fiscal presiona las tasas de interés al alza, lo que hemos visto es que en este último año tenemos una situación fiscal que se va agravando cada vez más y las tasas de interés se mantienen perfectamente estables. La tasa básica pasiva en este momento está en un nivel similar al que tenía hace 14 meses atrás y prácticamente no se ha movido, ha estado ahí en los alrededores del 6%, porque nuestros economistas siguen manejando una serie de ideas obsoletas sobre cómo afecta el tipo de cambio esa situación. Entonces el Banco Central sigue teniendo en este momento espacio en esos dos sentidos. Espacio en el sentido de poder intervenir los mercados, poder colocar dólares en los mercados porque tiene un colchón más que suficiente para hacerlo, y si quisiera podría todavía volver a subir las tasas de interés como las hizo allá por mayo-junio del año 2017, que es otra herramienta que el banco ha utilizado cuando ha querido hacerlo para sostener el tipo de cambio. Sí, don Luis Paulino, la tasa básica pasiva ya no es un indicador que funcione para la economía costarricense. Si usted ve las tasas activas el cambio metodológico que realizó el Banco Central en el 2006 hizo que ese indicador no funcione ya. Y ya la mayoría de los economistas financieros que están metidos en este mercado pues tienen claro que eso no es una tasa de interés que referencie los costos de fondeo del sistema financiero. Para realizar un análisis de tasas en el mercado nacional hay que observar las tasas TRI que publica la Cámara de Bancos.
Además, si uno observa mercados desarrollados donde se estén transando los bonos costarricenses, donde hay profundidad, donde son mercados mucho más confiables que el local, observa que las tasas en dólares han venido en aumento. Y sí, es importante que el Banco Central aumente las tasas de interés. ¿Por qué? Como lo decía don Paulino hace un momento, la Reserva Federal ha venido aumentando las tasas de interés y el Banco Central, en un movimiento que podría decirse de ayuda al gobierno, no estuvo ajustando las tasas locales conforme la FED venía aumentando las tasas de interés. Entonces, ¿qué ocurría? La gente decía, ¿para qué voy a ahorrar en colones si me pagan un 5% cuando en dólares puedo obtener un 3,5%, un 4%? El incentivo por ahorrar en colones se perdió y eso fue lo que provocó que el año pasado, a mediados en mayo, el Banco Central tuviera que reaccionar con un aumento muy drástico de tasas de interés. ¿Qué ha ocurrido? Costa Rica, el problema fiscal se ha venido sintiendo en los mercados internacionales, las tasas de los bonos internacionales costarricenses han venido aumentando porque la gente le pide más rendimiento por el mayor riesgo que están aumentando y las tasas locales no están siguiendo eso. El Banco Central está dejando, desde mayo del año pasado no ha vuelto a aumentar tasas de interés, la FED ya ha aumentado tasas en varias ocasiones desde ese momento y además las tasas propias costarricenses han venido aumentando adicionalmente por este riesgo emisor que tenemos. De ahí que es necesario que el Banco Central vuelva a revisar los premios por invertir en colones para que eventualmente haga sus ajustes en tasas al alza. Y esto es preocupante porque si tan solo hace un año tuvieron una semicrisis cambiaria debido a este descuido, porque fue un descuido del Banco Central de las tasas de interés en colones, no es posible que tengan una memoria tan flaca y que hayan pasado apenas poco más de 12 meses y vuelvan a tener exactamente el mismo descuido con las tasas de interés locales. Justamente estaba viendo acá que se han dado episodios de rápido incremento en el año 2008, 2014, 2017, como usted decía, don Melvin, y ahora 2018. ¿Por qué? Pero es para la gente que no es economista y se pregunta por qué se están dando estos incrementos de repente y últimamente parece que son más seguidos. Sí, aquí hay una máxima y esto es importante. Hay una máxima que se acuñó hace décadas y se conoce como el efecto Mundell-Fleming. Lo que dijeron estos señores es básicamente que los activos financieros, los mercados financieros se ajustan más rápido. Hay una frase, hoy vengo muy dicharachero, que dice que no hay nada más celoso que $1.000.000. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si usted tiene sus ahorros y todo el mundo cuida sus ahorros, pues entonces los va a mover lo más rápido posible. Si usted empieza a oler algo que no le gusta o a ver algo que no le gusta, pues efectivamente va a empezar a mover ese capital. Y eso es lo que ocurre. Por eso es que si uno observa, por ejemplo, desde el 2008 el tipo de cambio empezó a aumentar mucho antes de que empezáramos a ver un problema en la economía real, que fue la gran crisis que sufrimos en el 2008. Estos tipos de movimientos, el tipo de cambio, las tasas de interés, son mercados que se adelantan o que tratan de prever cambios en la parte real, en lo que nos golpea en el día a día a nosotros, y esto es parte de las señales que todos los costarricenses tienen que tener presentes de que realmente estamos en un problema fiscal que puede afectar la calidad de vida de todos nosotros. Don Luis Paulino Vargas. Sí, en realidad las tasas de interés, si uno observa toda la gama de las tasas de interés, por ejemplo, todas las tasas de interés activas, o sea, las que se cobran sobre los créditos, las tasas de interés pasivas que se pagan sobre depósitos a diferentes plazos, se han mantenido sumamente estables. La tesis usual de la mayoría de los economistas es que el déficit fiscal debe generar una presión generalizada al aumento en las tasas de interés, porque presiona sobre los fondos prestables disponibles, y entonces es como pensar que lo que hay es una cantidad de dinero que está en una botija, y entonces el gobierno entra a disputar ese dinero con los bancos y con otra gente, y al entrar a disputar ese dinero hace que las tasas de interés suban. Eso no funciona así, y los datos aquí en Costa Rica lo muestran claramente. Uno observa toda la gama de las distintas tasas de interés y tienen más de un año de gran estabilidad. Sí es cierto lo que dice Melvin, cuando el Banco Central decide aumentar las tasas de interés, las tasas de interés aumentan, pero no aumentan por efecto del déficit, aumentan por decisión del Banco Central, y eso es importante decirlo. Otra cosa es que el gobierno se ve obligado a pagar tasas de interés más altas, eso es otra cosa, y eso refleja que efectivamente
digámoslo así, el gobierno se está viendo obligado a pagar una prima de riesgo porque se está percibiendo como riesgosa la situación de las finanzas públicas, y eso se está reflejando en los mercados internacionales con los bonos en moneda extranjera del gobierno de Costa Rica, y se está reflejando a lo interno de la economía costarricense, donde las colocaciones del Ministerio de Hacienda se han visto obligadas a pagar tasas de interés más altas. Ahora, no es cierto que estos mercados anticipen estas cosas. En el 2009 hubo aumento efectivamente en el tipo de cambio, pero hubo aumento ya en el 2009 cuando se estaban sintiendo los impactos de la crisis económica mundial. O sea, todo el imaginario la fantasía de que estos mercados son racionales y de que ahí hay unos agentes que miran el futuro y lo predicen y tienen así una especie de bolita de cristal donde pueden predecir para dónde van las cosas. Y entonces estos mercados le dicen a uno, pero no, si estos mercados lo que menos tienen es un comportamiento racional y lo que menos logran es anticipar lo que viene. Eso no es cierto, eso no es cierto. Ahora, en el caso del tipo de cambio, Paulino, sí en tenemos Costa Rica que tener, las tasas no han aumentado simple y sencillamente porque la gente no está pidiendo crédito, la gente no se quiere embarcar pidiendo crédito para consumir o para invertir. Eso lo que ha cual hecho tan solo ratifica el simplismo, lo desatinada que es la tesis de que el déficit fiscal presiona sobre las tasas de interés. Porque eso está sujeto a un montón de otras condiciones que complejizan el asunto y que hacen que las cosas no sean como dicen los economistas. Si yo a los colegas economistas tengo 10 años de oírlos diciendo que el déficit fiscal va a aumentar las tasas de interés y va a aumentar la inflación, y vienen amenazándonos con el fantasma de la inflación una y otra vez desde hace 10 años, y la inflación ha estado en terreno negativo. Son cosas, don Luis Paulino, usted está confundiendo términos, y yo no quisiera entrar en términos técnicos acá, pero usted está confundiendo tasas reales y tasas nominales. Lo que le importa a los costarricenses son las tasas reales, y eso sí han venido en aumento. ¿Por qué? Porque usted lo que no está haciendo en su análisis es descontando el efecto de un trabajo muy bueno que ha venido haciendo el Banco Central, disminuyendo yo no incurro en las confusiones que incurre usted sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos, para ilustrarlo de alguna forma. Sin embargo, si uno observa las tasas reales sí han venido en aumento. Más o menos se han mantenido similares. Y se han mantenido similares conforme la inflación. Igual, si hoy por hoy todos esos recursos que están en liquidez en el sistema se le dieran al gobierno, lo único que vamos a tener es que el problema fiscal que tenemos hoy no va a reventar en los próximos meses, sino que va a reventar en 6 meses o en un año, porque sí, efectivamente, los recursos son esa botija o esa tina, como le decimos, finitos, no son infinitos, no llueven del cielo los recursos para nadie. En general, si uno observa los mercados desarrollados y observa indicadores como credit default swaps que tratan de medir el riesgo de impago de Costa Rica o el spread entre los bonos del tesoro y los bonos del tesoro estadounidense y los bonos costarricenses, pues definitivamente observa que el riesgo de Costa Rica ha venido en aumento. Hay alguna gente que no lo quiere ver, sin embargo, siendo responsables, este tema fiscal efectivamente puede complicar la vida de todos nosotros, y es un tema que tenemos que solucionar para avanzar en una agenda de competitividad que, además del tema fiscal, tiene que trabajar temas de infraestructura, reformas en la educación, reformas en salud, educación técnica, reformas al mercado laboral para hacerlo más flexibles. En términos generales, son grandes discusiones o grandes reformas que no hemos implementado en los últimos 20 o 30 años. Pero tal vez, César, si usted me permite, yo sí quisiera aclarar una cosa, y no voy a entrar en detalles técnicos. La tesis esa de que existe una botija y que de ahí es donde tiene que agarrarse todo el dinero es errónea. Esto está demostrado, clarísimamente demostrado, tanto teórica como empíricamente, que es una tesis errónea. Pero no voy a entrar en eso porque no es el momento ni el lugar apropiado para eso. Lo que yo sí quisiera resaltar, porque ya lo dije, pero voy a retomarlo, es que yo no estoy negando que ese riesgo efectivamente existe. Cada vez se percibe con mayor preocupación, cada vez hay una percepción más negativa acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica. Y efectivamente estamos en grave peligro de que lleguemos a una situación de insolvencia de las finanzas públicas, porque efectivamente
eso que don Melvin llama el spread, que yo prefiero llamarlo que es lo mismo, la prima de riesgo, se está efectivamente reflejando en las tasas de interés que el Ministerio de Hacienda se ve obligado a ofertar cuando hace emisiones de bonos. Eso incluso está teniendo consecuencias en términos de que el Ministerio de Hacienda se le está dificultando colocar los bonos, se está viendo obligado a hacer colocaciones a plazos más cortos y a ofertar, como dije antes, tasas de interés cada vez más altas, con lo que el servicio de la deuda, con los que los pagos de intereses cada vez constituyen un peso más grande, y todo eso va poniendo cada vez en mayor riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. En ese punto yo no estoy difiriendo de usted, Melvin. Yo estoy clarísimo en ese punto y a mí me preocupa tanto como le pueda preocupar a usted. Yo creo que el país está efectivamente en una coyuntura muy delicada, que nuestra situación fiscal ha llegado a un límite muy delicado, que lamentablemente lo que se está planteando, lo que está siendo discutido en este momento en la Asamblea Legislativa es, en el mejor de los casos, un paliativo, es un pequeño enjuague, no nos va a resolver el problema, y de alguna manera es tirar la bola hacia adelante, con el riesgo de que más adelante se nos puede dificultar todavía más poder encontrar una salida que no resulte una salida excesivamente destructiva. Se nos acaba el tiempo, don Luis Paulino Vargas y don Melvin Garita. Muy brevemente, a la gente común, ¿qué debe hacer en este momento? Considerando la situación que estamos viviendo, hay alguna gente ya preocupada. ¿Qué se le puede aconsejar a la gente en este momento con la situación del dólar? Muy brevemente, don Melvin. Cuando uno ahorra, tiene que tener claro para qué es ese ahorro. Y si ustedes tienen sus ahorros en colones para gastarlos en colones, no deberían necesariamente de actuar como manada o actuar asustados e ir a cambiar esos colones por dólares simple y sencillamente porque creen que van a ser clavos de oro. En general, si esta situación se mantiene y la incertidumbre que se está presentando en estos días se mantiene, pues uno no podría negar de que las presiones al tipo de cambio se van a mantener. Sin embargo, el Banco Central tiene las suficientes herramientas y el suficiente poder de mercado para detener cualquier movimiento que vaya más allá de los fundamentales de nuestra economía. En general, como les decía, mantener la calma, tomar decisiones lo más calmadas y racionales posibles y tener claro para qué es que ocupo esos ahorros. Si los voy a ocupar para viajar, pues definitivamente los van a necesitar en dólares, y si los van a necesitar para algunas compras localmente en Costa Rica, pues van a ser en colones. En general, no perder de vista esos aspectos claros y puntuales de la acción de ahorrar y no actuar como manada o movidos por el temor, básicamente. Don Luis Paulino Vargas. Pues yo lo único que quisiera muy brevemente es, digámoslo así, hacer una especie de llamado a la ciudadanía costarricense en general, porque este tema del dólar no deja de ser más bien un elemento anecdótico dentro de un asunto muchísimo más complejo, que es la situación que se nos está planteando con las finanzas públicas, el déficit fiscal y la deuda pública. A mí me preocupan las soluciones que están siendo planteadas, no son soluciones, son en el mejor de los casos un enjuague. Se tira la bola para adelante. Uno puede anticipar que en un año y medio se van a presentar nuevos proyectos de reforma tributaria a la Asamblea Legislativa, se van a hacer nuevos anuncios de recorte en el sector público. Yo no descarto que en 1 o 2 años tengamos al Fondo Monetario Internacional metido aquí en la sala de la casa y el gobierno negociando con el Fondo Monetario Internacional. Yo no descarto que esto nos pueda llevar a una situación económica más difícil de lo que ya estamos viviendo, con consecuencias muy duras, sobre todo para los sectores más pobres y más vulnerables. Costa Rica está urgida de un diálogo nacional en el pleno sentido de la palabra. Solo a través de ese diálogo podemos avanzar hacia soluciones de fondo que sean soluciones perdurables, que nos permitan superar el problema fiscal con los menores costos posibles. Porque lo que está planteado es muy insatisfactorio y por esta vía podríamos vernos abocados a una situación que resulte innecesariamente costosa para poder salir de eso. Gracias a Luis Paulino Vargas y a Melvin Garita, economistas, por esta discusión que hemos tenido hoy sobre el tema del precio del dólar. Nos vamos regresamos al estudio con más información. Gracias.